La ley de Boyle. Esta ley establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Cuando el volumen aumenta, las partículas del gas se tardan un poco más en llegar a chocar con las paredes del recipiente, es decir, chocan menos veces por unidad de tiempo. Por lo tanto, la presión es menor, y esto es porque la presión representa la frecuencia con el que el gas choca con las paredes. Una vez que el volumen disminuye, la distancia que recorrerán las partículas es mucho menor. Entonces esto provoca una frecuencia de choques mayor por unidad de tiempo, es decir, aumenta la presión. Lo que quiere decir Boyle es que si la temperatura y la cantidad de gas son constantes, entonces el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor, y lo representa con la siguiente ecuación. P por V es igual a K. El producto de la presión por el volumen es constante. Un gas con un volumen V1 está a una presión P1 al inicio del experimento. Después se aumenta el volumen a V2, entonces la presión cambiará a P2 y se cumplirá la siguiente ecuación que tenemos aquí marcada. P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2. Ley de Charles. Charles plantea que cuando se aumenta la temperatura de un recipiente con una muestra de gas que se encuentra a una presión constante, el volumen del gas también aumenta, y al enfriar el recipiente o bien disminuir la temperatura, el volumen del gas también disminuye. Esta ley hace notar la relación entre la temperatura y el volumen, y en unas palabras más simples se refiere a que si la cantidad del gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Podemos ver la ecuación que está en la parte superior. V siendo el volumen es igual a K, que la K viene siendo el cociente entre el volumen y la temperatura. Esto es una constante multiplicado por la temperatura. La fórmula que está abajo, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Es del ejemplo, si se tiene un volumen de gas V1 a una temperatura T1 al comienzo del experimento, cuando el volumen varíe a un valor nuevo, V2, entonces la temperatura cambiará a T2. Ley de Gay-Lussac. Lussac plantea la relación que hay entre la temperatura y la presión cuando tenemos un volumen constante. Al aumentar la temperatura a un recipiente sellado que contiene cierto volumen de gas, entonces la presión aumenta. Por el contrario, disminuyendo la temperatura, la presión también disminuye. Lussac nos dice que en cualquier momento del proceso de aumento de temperatura, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el mismo valor, y está representada por la ecuación de la parte superior. Presión entre temperatura igual a K, donde K es una constante, es el cociente entre la presión y la temperatura. Siempre va a ser constante. La ley de los gases ideales y su ecuación. La ley de los gases ideales relaciona los conceptos de las leyes anteriores y sus ecuaciones son unidas para formar una sola ecuación. Podemos observar en la tabla la ecuación de las tres leyes estudiadas, donde sus ecuaciones determinan el volumen cuando se mantienen constante las otras dos propiedades. La ecuación de los gases ideales se utiliza para cuando surja un caso donde todas las variables cambien. La ecuación surge de la siguiente manera. Volumen es igual a K sub 3 por N por K sub 2 por T por K sub 1 por 1 entre P. K sub 3, K sub 2 y K sub 1 son las constantes de las ecuaciones anteriores, de las ecuaciones de las leyes anteriores. Ahora, esta ecuación se le va a multiplicar por P, o sea, por la presión en ambas partes, para quedarnos como lo interpreta el segundo renglón. Presión por volumen es igual a K sub 3 por el número de moles, por K sub 2 por la temperatura, por K sub 1
por 1 entre presión por presión. De esta manera, como lo indica el renglón número 3, podemos cancelar del lado derecho la P que está multiplicando y la P que está dividiendo. Para obtener ahora sí P por V es igual a N por K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 por temperatura. Las tres letras K son una constante de los gases que se van a representar con la letra R. Para entonces tener la ecuación final, los gases ideales, P por V es igual a N por R por T. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Ecuación de los gases reales. Johannes van der Waals, nacido en 1837 y muerto en 1923, realiza unas modificaciones a la ecuación de los gases ideales para ajustar la presión a la alza y el volumen a la baja. Esto porque el volumen libre es menor que el volumen del recipiente. La principal modificación que sufrió la ecuación es el anexo de dos variables nuevas, la A y la B, que estas son dos constantes que dependen del gas con que se esté trabajando. La ecuación quedó representada como presión más el número de moles al cuadrado multiplicado por la constante A, dividido entre el volumen al cuadrado, y todo esto multiplicado por el volumen menos el número de moles multiplicado por B, y esto da una igualdad al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Van der Waals conocía la diferencia entre un gas ideal y un gas real. El gas ideal, el gas hipotético, sus partículas no tenían volumen y tampoco había fuerzas de atracción ni repulsión entre sus partículas. En un gas real, las partículas sí tienen volumen y se considera también la fuerza de atracción entre sus partículas. Es por eso que Van der Waals buscó modificar la ecuación para hacer mediciones más precisas.